Hoy nos toca ver el reino de Dios y la última generación. Qué importante es saber que va a haber una generación. Bueno, la Biblia habla de este tiempo de dos maneras, tocante a los creyentes, que le habla los creyentes de la undécima hora, que es la última generación, pero también lo que vamos a ver hoy, también habla de esta última generación que no tiene nada que ver con los creyentes. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 17, que los fariseos le hicieron una pregunta al Señor Jesús, diciendo, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Qué importante, porque todos queremos eso. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene el reino de Dios? ¿Cuándo viene Cristo? Y el Señor Jesús le contesta y les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no va a haber una serie de anuncios diciendo, está aquí o está allá. O sea, el reino de Dios no se anuncia de esa manera. Y le dice a sus discípulos de una forma muy particular, le dijo a sus discípulos, tiempos vendrán cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Porque así como el relámpago que sale de un extremo del cielo al otro extremo del cielo, así va a ser la venida de Dios. Una forma, inminente. El Señor va a llegar y va a establecer algo. Pero el Señor pone como un panorama y dice de una generación. Dice el verso 25 en Lucas 17, pero primero es necesario que padezcan muchos y sean desechados por esta generación. Habla de esta generación, de la última generación, que va a tener un rechazo espiritual a todo lo que tiene que ver con Dios. Y pone dos ejemplos, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó todo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Qué importante, y hace una referencia que a mí me llamó mucho la atención. Dice, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Y qué importante, o sea, el Señor nos dice que en esta generación tiene que ver, como en los días de Noé y con los días de Lot. ¿Y qué me pueden comentar? ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Lot? ¿Por qué el Señor nos dice esto? Pues da a entender que en sí esa generación perdió el objetivo del cual existía la vida o se les fue dada la vida, porque ellos pensaron que solamente era comer, beber, hacer fiesta, tener intimidad, por así decirlo. Por eso dice que se daban en casamiento, pero no era una intimidad o un casamiento de acuerdo a los mandamientos de Dios, sino una forma de hacer vida de acuerdo a los propios pensamientos y deseos que tenían en su corazón. Qué tremendo, porque habla cuando hablan de Noé, precisamente habla de los primeros capítulos de la Biblia. Y los primeros pobladores. Sí, y qué tremendo, porque Dios crea a Adán y a Eva, y en poquitas generaciones, en 10 generaciones, se pierde todo lo que habían recibido. Y de tal manera que Dios dice en 10 generaciones, ya voy a destruir todo. Borrón y cuenta nueva. Veo uno Génesis, dice, todo está hermoso, perfecto, y en 10 generaciones dice, ya no quiero nada de esto. Porque hay algo que dice ahí en Génesis 6, dice que el corazón del hombre se arrepintió de haber. Sí, Dios se arrepintió porque el hombre nada más estaba pensando en hacer cosas malas. Así es.
Porque todo lo que Dios había hecho dice que tenía un corazón bueno en hacerlo y se sintió complacido Dios, ¿no? Y al ver que la intención de Dios fue buena desde un principio y lo habían corrompido, lo habían hecho todo mal, pues yo creo que por eso el desagrado de Dios, ¿no? Todo lo que Dios estableció, porque el comer, ahora sí darse en casamiento, vienen los principios correctos, ¿no? Nada más que todo lo transgiversaron, todo lo cambiaron y lo hicieron para mal, en ese pensamiento de hacerlo todo para pecado. Qué tremendo, porque yo entiendo una cosa, Isaí, que vaya, según el Señor, una generación son 40 años. ¿Por qué? Porque una persona ya en 40 años ya. El que se casó ya se casó y a los 40 años ya tiene sus primeros hijos. No, incluso hasta llegan en 40 años, puede levantar hasta nietos. Sí, pero normalmente, o sea, una persona de 40 años ya se casó. Sí, una generación. Ya entró otra nueva generación. Ajá. Pero en 10 años estamos hablando de 10 generaciones. Y en 10 generaciones estamos hablando... 400. Bueno, si son de 40 años, son 400 años. 400 años. Entonces, si pensamos ahorita una generación de 40 años, bueno, ustedes están más jóvenes, pero pensar cómo estaba la vida hace 40 años. Hace 40 años nadie traía celular. Así es. Nadie andaba caminando por las calles con celulares ni cosas de esas. No había tanto internet o no todo el comercio, el negocio se dependía sobre el internet. ¿Sí? O sea, era totalmente diferente. Ahora, si lo vemos en el estado actual, hace 400 años, ¿cómo estaba aquí? Todos. Vaya, 400 años, estamos hablando que hace un poquito más, 110 años, surgió la Revolución Mexicana, y hace 210 años la independencia, y hace 500 años fue la conquista. Entonces, hace 400 años estaba aquí un desbarajuste, guerras por todas partes. Así es. Indígenas contra españoles, indígenas contra indígenas, y era un caos. Un caos. Pero si recordamos, en el tiempo de Noé, había como un factor de invernadero. La gente vivía cientos de años. Sí. Así es. Entonces, imagínate cuántas generaciones estaban coexistiendo al mismo tiempo. Una cantidad enorme de gente, ¿no? Sí, porque si cada 40 años empieza una nueva generación, imagínate Matusalén, que tiene el registro de 969 años, casi 1000 años. ¿Cuántas generaciones no levantó? ¿Cuántas generaciones vio nada más Matusalén? Y de hecho, la tasa de fertilidad que menciona la Biblia menciona muchos hijos. ¿Sí? Menciona gran cantidad de hijos. Sí, entonces imagínate cómo era, porque yo estuve investigando cómo es 10 generaciones. Si yo me pongo en medio, entonces es mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, por un lado. Y por el otro lado es mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto y el hijo de mi tataranieto. Ahí son 10 generaciones. Imagínate en el tiempo de Noé, donde todos estaban juntos. Entonces todos decían, no, pues este es fulanito, el hijo de fulanito y el hijo de manganito, para poder decir, ya sé quién es él. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Por eso la Biblia tiene ese lenguaje, porque todo se apuntaba para poder entender de quién eres hijo. Así es. Y eso era en el tiempo de Noé. Y en medio de todo, yo me imagino cómo la gente se portaba mal en aquel entonces. Porque todos eran familiares. Si no era tu primo, era tu tío o tu pariente. Entonces, cualquiera que se portaba mal iba con tu papá y le decía, ¿sabes qué? Vimos a fulanito, manganito y fulanito que se estaban portando mal. O sea, era bien difícil en aquel entonces. Pero todos se estaban portando mal al final de cuentas. Por eso el registro, ¿no? Como en los días de Noé. Un común denominador. Sí, pero hay una diferencia. Dice que Noé halló gracia. Y eso es lo importante de poder entender que
así como Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, también hay una generación que puede hallar gracia Sí, desde luego. en los ojos de Dios y librarse precisamente de esta última generación que es mala y perversa. ¿Tú qué me cuentas, Mario, de Lot? De Lot, bueno, Lot, habla la Biblia un poquito de Lot, sobrino de Abraham, y lo que podemos entender es que Abraham casi lo adopta como un hijo, pero Lot se deja llevar por los ojos, ¿no? Cuando hay la separación donde cada quien tiene que buscar terreno porque pues sus ganados eran mucho, estaban siendo bendecidos los dos, prosperados muy enormemente, entonces se dejan llevar. Abraham le dice, bueno, ¿para dónde te quieres ir? Y él dice, pues me voy a las llanuras de Sodoma, allá está muy bueno el terreno, y él agarra hacia Sodoma y Gomorra porque era un terreno fértil. Pero sucede que en medio de toda la situación, Lot es una persona justa, la Biblia lo establece como una persona que afligía su espíritu al ver la perversidad que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra. De tal manera que cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, porque dice que el pecado, la maldad, subió hasta la presencia de Dios. Y bueno, hoy en día, pastor, podemos ver, cuando vemos una persona con desorientación sexual, decimos, es un sodomita. En relación a lo que ocurría en Sodoma y Gomorra, donde se perdió el orden natural. Ya no de una relación íntima de hombre con mujer, sino que ahora se pervirtió en total manera que ya no lo satisfacía la necesidad de una mujer, porque lo registra la Biblia cuando llegan los ángeles y Lot ofrece a sus hijas para poder dejar en paz a los ángeles, y dice, no, tus hijas no nos interesan. O sea, había una sodomía, una relación de hombre con hombre, y esto llegó al corazón de Dios de decir, esto es una perversidad. Pero ¿qué orilla todo esto? Ezequiel 16, versículo 49 nos habla, dice, este es el pecado de Sodoma y Gomorra. Y dice que era soberbia. Ahora, la soberbia, pastor, es algo impresionante, porque nos hace entender de que soy autosuficiente, que no necesito depender de alguien. Y eso fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, con los pobladores, soberbia, y luego dice que eran exageradamente ociosos. Y la ociosidad, en gran manera, es una máquina de maldad. Y esto fue lo que los llevó a esa perversidad. Cuando la Biblia registra que está Abraham en esa, voy a usar este término coloquial, en ese regateo con Dios de decir, bueno, y si hay 50 justos ahí en Sodoma, ¿a poco va a pagar el justo por el impío? El detalle es que no hay 50. Bueno, a lo mejor exageré, a lo mejor 45. Ya mi sobrino tiene mucho tiempo allá, él es justo, seguramente, y tiene autoridad, porque nos dice la Biblia que Lot estaba sentado a la puerta, y esto solamente lo ocupaban las personas que quizás ocupaban un rango de autoridad, en este caso un juez. Entonces cree que Lot tenía una autoridad ahí, sin ser siendo un forastero, ya estaba ejerciendo por ahí una autoridad. Sin embargo, vemos algo que no hubo efecto, la misión que llevaba de ganar gente. Porque la gente se le deja venir, los hombres, y dice la Biblia, desde grandes hasta pequeños, a querer sacar las personas que llegaron a la casa de Dios, en este caso los ángeles, a querer tener sodomía con ellos. Y él hace un ofrecimiento, ¿saben qué? Pues aquí están mis hijas, tómenlas. Y le usa un término muy bonito, hermanos. La situación que el pueblo no lo miraba como hermano. Ellos querían satisfacer el deseo carnal. Entonces, cuando leemos esto, pasó lo que acaba de mencionar de Lucas 17, que dice, como en los días de Lot, así va a ser en los tiempos de la venida del Señor. Y yo creo que estos tiempos, no estamos muy ajenos a lo que estaba pasando en aquellos años. ¿Sí? Estamos viviendo una actualidad, como en los días de Noé que mencionabais ahí, como en los días de Lot, estamos viviendo eso. Situaciones que se están levantando en nuestra nación, en la República Mexicana, donde se quieren establecer leyes que van en contra de la voluntad de Dios, pastor. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención del tiempo de Lot, porque Lot, a diferencia de Noé, Noé fue un precursor.
Noé no tenía, vaya, un guía espiritual. Noé caminó con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro fue suficiente para oír a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Y hacer una obra extraordinaria, porque no se había registrado ni antes ni después de él una obra. La primera megaconstrucción se la aventó ¿Noé? Pero en cambio Lot viene con un colchón, viene con una cobertura de Abraham, con consejos de Abraham, con enseñanza de Abraham. Y con la experiencia de haber tenido algunos encuentros con ángeles a través de su tío Abraham. Sí, o sea, la gran diferencia de Noé con Lot es que Lot venía con una cobertura espiritual. Sí. Y esa cobertura espiritual nos hace ver, bueno, que el fin antes de la venida del Señor tiene que ver precisamente con estos dos tipos de personas. Con personas que tienen su encuentro personal con Cristo y personas que ya están conociendo a Cristo y que son la siguiente generación y que tanto el uno como el otro vivieron en días difíciles. Sí, ciertamente, porque pues el Lot está viviendo como creyente, lo dice la Escritura, el justo que afligía su alma, es decir que, bueno, se levantaba y veía la situación de pecado y se ponía a orar. Porque hay un común denominador. Todos los habitantes de la generación de Noé eran impíos de tal manera que Dios dice, yo los voy a destruir. Pero todos los habitantes de Sodoma y Gomorra están igual. ¿Sí? Están igual, tanto que en los dos hay un juicio divino para decir, hasta aquí llegó todo. Así es. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque el Señor Jesús pone precisamente el ejemplo de Noé y el ejemplo de Lot para decir, así va a ser esta generación previa antes de su venida. Que vaya, como en el tiempo de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, lo mismo en el tiempo de Lot. Sí, igual. O sea, no todos eran no homosexuales, sino que había gente que se casaba, pero al final de cuentas, en los dos tenían tiempo para todos menos para Dios. Porque por un lado, nadie se acercó con Noé para decir, vamos a ayudarte en lo que estás haciendo, en lo que dices que Dios te dijo que va a suceder, pero tampoco vemos a nadie congregándose en la casa de Lot para decir, háblanos del Dios que habla tu tío. Exactamente, sí. O sea, vemos una generación que no quiere nada con Dios. Que no quiere nada. En el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot. Y eso me hace pensar que por algo el Señor dijo, la venida del Hijo del Hombre va a ser precisamente como en los días de Noé, como en los días de Lot, que se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Tenían tiempo para muchas cosas, pero menos para Dios. Menos para Dios. Yo me imagino que en esa expresión da a entender que era puro placer desenfrenado, sin principios y en una manera de menospreciar lo que habían recibido en generaciones anteriores y se rompió ese usted acabó de mencionar, el legado o el transmitir la fe hacia la generación. Pero yo me imagino que esa generación era suficientemente orgullosa y menospreciaba todo lo que tenía que ver con Dios, porque cuando Lot fue a buscar a sus yernos, se rieron de él, se burlaron de él. Igual cuando... seguramente con los vecinos de Noé y con las familias. Se burlaron de Noé. Entonces, una característica es que esa generación menospreciaba todo lo que conllevaba lo santo y lo divino, ¿no? Así es. Y a mí me llama mucho la atención lo que el Señor dice a continuación, porque dice en el versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y la pregunta que yo me hago, ¿será esto el rapto? Pues da una... Da la apariencia que sí. Sí. Da la apariencia que el Señor está diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, esto va a suceder en esa misma noche. Sí, porque seguramente en un hogar, pastor, puede haber una esposa cristiana, un esposo no cristiano, o puede haber un esposo creyente y una esposa no creyente, o los hijos, algo puede suceder. Y lo que está mencionando aquí es que tiene que ver con lo que usted está mencionando. Uno se va, uno se queda. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención porque habla del día del Señor, pero aquí dice en esa noche. Porque ciertamente en el mundo, en una parte del mundo es de día, Y en otro en es de otra noche. parte es de noche, pero este acontecimiento nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, unos serán tomados y otros serán dejados. Y pareciera que está hablando del rapto de la iglesia, pero no como mucho la gente lo piensa, sino está diciendo, cuando venga Cristo, en su segunda venida, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Será esto el rapto? Es una muy interesante pregunta, porque si no es el rapto, ¿qué rapto es? Porque está diciendo, unos serán tomados y otros serán ¿de qué está dejados. hablando? Porque todo lo que está mencionando tiene que ver con el levantamiento de la iglesia. ¿Sí? Como lo estamos viendo, ¿no? Qué interesante esto. Ahí da a entender una distinción de personas, ¿no? Sí. Que el Señor conoce los caminos de cada quien. Sí, los creyentes y no creyentes. Bueno, como en el tiempo de Noé y como en el tiempo tiempo de de Lot. Lot, ¿qué sucedió? Lo mismo. Bueno, los justos. Noé fue sacado y los demás fueron dejados. Lot fue sacado y los demás fueron Pero dejados. exacto. Y aquí está diciendo que cuando venga Cristo va a suceder Exactamente lo mismo. Unos serán tomados Y otros y serán otros dejados. serán dejados. Y a mí me llama mucho la atención esto. Y otra cosa que me llama mucho la atención es lo que dice en el versículo 37, porque le respondieron sus discípulos y le dijeron, ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde va a ser esto? Dinos, ¿cuándo va a suceder esto? ¿O en dónde va a suceder esto? Y la respuesta es de él dijo, donde estuviese el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Bueno, yo escuché un comentarista que dijo, bueno, se refiere al cuerpo muerto, donde se juntan los cuerpos muertos, ahí vienen las aves de los cielos a comer. Y tiene que ver con el Armagedón, cuando el Señor venga y haga la limpia del mundo, dice que va a haber comida para las aves en montón. Así es. Entonces, cuando venga Cristo, si esto es el rapto, inmediatamente es el Armagedón. Y no es como la película, un meteorito queriendo venir, sino es el Hijo del Hombre viniendo a la tierra a establecer justicia, a limpiar el mundo. Nos saca a los justos y inmediatamente viene el juicio. Y la tierra queda lista para el milenio. Así es. Qué interesante, porque hay algo que tú me estabas comentando, Mario, precisamente tocante este pasaje. Bueno, es que todo lo que estamos hablando, pastor, esto es expositivo. O sea, no nos hemos salido de la pregunta y la respuesta. No, esto es expositivo, lo que se está hablando del Evangelio de Lucas 17, no estamos yendo a pasajes paralelos para decir, bueno, es que acá dice esto, no, es expositivo, no estamos tratando teología sistemática. La teología sistemática es acomodar los acontecimientos de acuerdo a un orden cronológico, pero a veces no concuerdan. Por ejemplo, aquí no veo teología sistemática. Veo algo expositivo de que mismo Jesús está hablando y exponiendo, así va a ser. Y creo que en estos tiempos, bueno, esto está sacando a luz de lo que está hablando aquí, haciéndolo
acomodándolo a lo que ocurre hoy en día. Estamos viviendo, yo creo, estos tiempos, pastor. Ok, ¿tú Isaí vas a comentar algo? Pues sí, da a entender Jesús que lo explica de una manera que da a entender que inmediatamente cuando llegue a un grado la maldad, a un grado la perversión, va a venir, se va a manifestar, inmediatamente viene el juicio, haciendo distinción de persona a persona. Y a veces pensamos de que Dios va a venir a arrasar o va a venir a destruir a todos por igual, pero no es cierto. Viene a distinguir y a cada uno va a darle según sus obras. Sí, porque habla de esta generación. Así es. Esta generación que en sí rechaza lo de Dios y acepta lo depravado. Es en esta generación cuando Jesús quiere venir. Así es, porque da a entender que siempre Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Y a veces vemos la situación actual o vemos algunas otras noticias o vemos el panorama y pensamos que Dios no tiene el control, pero en las dos anteriores ejemplos de Noé y el ejemplo de Lot, siempre Dios dio una alternativa muy clara de salvación. Siempre dio un medio en el cual las personas pudieran entender o pudieran comprender para librar sus almas, mas no hicieron caso. Y es exactamente igual. Es lo mismo. Hay una alternativa de salvación. Entonces, actualmente hay una alternativa tan visible, tan entendible, porque cualquiera que puede leer la Escritura dice que puede comprenderla, mas ahora está en la misma generación que no quiere arrepentirse, no quiere ceder, y está pasando lo mismo otra vez, no quieren tomar en cuenta a Dios. Ahora, qué interesante, porque la Biblia es un libro que para muchos es un libro antiguo y pasado de moda, pero es tan poderoso que hay naciones que lo tienen prohibido. Exacto. Jesús está contestando la pregunta que le hicieron los fariseos, diciendo, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús pone como un escenario, y ese escenario nos dice que para que el reino de Dios venga, tiene que estar ese escenario. ¿Cuál es? Es esta generación muy parecida a los días de Noé, muy parecida a los días de Lot. En esta generación nos dice que el Señor va a venir, pero también nos dice un acontecimiento el día que Él venga, que unos serán tomados y otros serán dejados. Y nos dice un acontecimiento después de que Él ya llegó. Donde estén todos los muertos, ahí se juntarán las aves. Qué importante, o sea, el Señor nos pone todo el acontecimiento como si fuera un suceso continuo. Él viene cuando está el escenario, Él viene, hace el rapto al mismo tiempo que viene, Él llega y hace la limpia con el Armagedón, donde estén los cuerpos muertos, ahí se juntarán las aves y se prepara para que el reino de Dios sea establecido. Porque fue la pregunta, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y el Señor pone el panorama diciendo, así va a ser. Último comentario, Mario. Pues que estos tiempos difíciles, lo que mencionaba Isaí y lo que estamos hablando, pastor, como en los días de Noé, todavía hay un arca de salvación, se llama Jesucristo. Como en los días de Lot, todavía hay alguien que quiere hacer misericordia con la vida del ser humano. Y no hay otra cosa más que voltear a ver al Señor, que es el único que puede rescatar nuestra vida. El apóstol Pablo dice que vivimos en tiempos de una generación maligna y perversa. Y lo estamos viendo hoy en día. Último comentario, Isaí. Sí, que vivimos en una generación muy orgullosa, donde realmente los intereses es como defender los derechos personales que realmente no existen, donde el deseo de cada uno es yo quiero hacer mi voluntad con mi cuerpo, aún con las cosas santas, y se ha vuelto tan orgullosa, ¿cómo se puede decir? Tan rebelde delante de Dios que nos puede meter en ese escenario, ¿no? Entonces, nada más, igual hay una alternativa de salvación, hay un medio de salvación en el cual Dios ya nos ha previsto. Ahora yo quiero terminar con esto, con la palabra del Señor Jesús, que dijo, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomar ellos.
y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Así es. Y no da el énfasis, acuérdate de Noé, acuérdate de Lot, de cómo yo los libré. Acuérdate de aquella que quiso, pero no lo logró. Y eso a mí me llama la atención porque hoy en día los creyentes tienen ese problema, que están tan metidos con lo secular, Con el materialismo. que vale mucho el carro que tienen, les vale mucho la casa que tienen. Y la esposa de Lot fue, ¿en dónde quedó mi casa? ¿En dónde quedó mis muebles? ¿En dónde quedó mis ganados o mis recursos? Y al voltear atrás, perdió. Y el Señor nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. No seas tú como ella estando mirando hacia atrás. Pon tu mirada hacia adelante donde está Cristo. Cristo es el reino de Dios que ha venido a nosotros. Es Cristo el Señor. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, el reino de Dios ya está funcionando en ti. Porque esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a Cristo a quien Dios envió. Si conocemos a Dios, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna, tenemos un nuevo nacimiento y una nueva oportunidad que nos da el Espíritu Santo. Así que acuérdate de la mujer de Lot, ya no mires para atrás, mira hacia adelante, hacia donde está Cristo, el premio del supremo llamamiento. Que Dios te bendiga ricamente.